Hoy estamos comenzando una nueva serie. Quiero comenzar una nueva serie que se titula Recuerda, porque quiero que hagamos 3 recordatorios. Durante las 4 semanas vamos a hacer 4 recordatorios. Y quiero que como iglesia, hermanos, nunca pasemos por alto, especialmente en esta temporada, porque aquí en Canadá celebramos el mes o el Día de Acción de Gracias, específicamente en octubre. Entonces, quiero que como acción de gracias nunca se nos olvide lo bueno que ha sido Dios con nosotros, amén. ¿Cuántos creen que Dios ha sido bueno con nosotros? Y que su fidelidad se ha demostrado en nuestras vidas, amén. Entonces vamos a ver 3 cosas. Recuerda, número 1, vamos a recordar, no te quedes solo, ¿ok? Eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. No estás solo, así que no te apartes, no te quedes solo, es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. La semana que viene vamos a recordar, y más bien dicho, recuerda esto, no te olvides de Dios, nunca te olvides de Dios. Vamos a estar hablando en Levítico 18, vamos a ver este pasaje, como Dios le recuerda al pueblo de Israel de nunca apartarse de los caminos del Señor, nunca olvidarse de Dios. Y la última semana, la semana número 3, que voy a estar compartiendo yo, vamos a recordar que el lugar donde estás es importante. Donde te sientas es importante. Vamos a hablar del asiento, no específicamente donde están, pero vamos a ver eso. Y la última semana, la semana número 4 que vamos a estar viendo en este mes, vamos a estar hablando algo también que es bien importante recordar para nosotros como iglesia y como un evento que pasó hace 500 años, ya son 502 años, fue la Reforma, cuando Martín Lutero puso las 95, unos escritos en una catedral y dijo: por esto y por esto somos cristianos, y habló de solo por gracia, solo por fe, solo Cristo. Entonces vamos a hablar de las 5 solas, y no vamos a hablar de hermanas que están solas, vamos a hablar 5 solas de la fe cristiana, ¿ok? Y eso los vamos a ver en lo que es viernes y domingo. Ahora, les quiero compartir algo, quiero que aprendamos el día de hoy, es que no te quedes solo. Les voy a preguntar, porque ha habido muchas veces en mi vida, la verdad es que ha habido muchas veces en mi vida en las que yo me he sentido solo. Y les voy a decir algo, que en realidad en esas ocasiones es cuando más difícil he sentido que se ponen los problemas para mí. ¿A cuánto les ha pasado que en algún momento en su vida se han sentido solos? Y es cuando realmente dices: no. Hoy sí está difícil, no tengo con quién apoyarme o quién me va a ayudar. Para mí han sido los momentos más difíciles de nuestra vida, sentirte completamente aislado. Y tal vez el día de hoy, no sé, realmente no sé los corazones, no los conozco sus corazones, veo sus caras, estamos contentos. Pero tal vez hoy, cuando dijimos: sal de tu lugar y saluda a unas 2, 3 personas, dile bienvenido o bienvenida. Tú saliste y ves a todos los demás que se están saludando y contentos, y de repente no puedes dejar de sentirte solo, o estar en un lugar como el día de hoy rodeado de tanta gente que estamos en este lugar y de todas maneras sientes que estás solo. ¿A cuántos les ha pasado eso? ¿Cuántos en algún momento se han sentido solos? Estamos sinceros. ¿Por qué? Veo bastantes manos. Bueno, les voy a decir algo. Yo creo que Dios nos llamó, o Dios nos creó para relacionarnos con otros. Y Él te creó para conectarte con otras personas, nos te creó para ser parte de algo. Tú eres parte de esta familia. Tú eres parte de esta iglesia, no estás solo. Yo siempre les digo a los que nos visitan por primera vez, que vienen llegando también al país, les digo: no estás solo. Aquí tienes una familia, aquí tienes una iglesia. Y el pensamiento que vamos a estar hablando hoy, el pensamiento más grande es esto: es que nosotros fuimos creados para relacionarnos, pero por naturaleza nosotros nos apartamos hacia el aislamiento. Normalmente nos vamos a aislar. ¿Qué fue lo primero que hizo Adán y Eva después de pecar? Corrieron y se escondieron. Huyeron, se apartaron. ¿Por qué? Porque tuvieron miedo. Y eso es lo que hace el pecado en tu vida, te da temor, te hace que te apartes, no quieres abrirte, no vas a hablar con otras personas, te vas a encerrar, te vas a enconchar, no quieres que nadie se meta en tu vida. Y te voy a decir esto, eso es lo que tienes que recordar hoy: no te quedes solo. No estás solo, hermano, no te quedes solo. Fuimos creados, hermanos, para tener una relación con Dios. Fuimos creados para relacionarnos con otras personas. Y hoy ustedes están aquí, hermanos, y les voy a decir algo: ustedes son parte de esta iglesia. Yo creo que no vinieron por casualidad, o no están aquí por casualidad.
Porque cuando vienen aquí son parte de nuestra familia, son parte de esta iglesia. Y les voy a decir algo, Dios está construyendo su iglesia. Dios está levantando su iglesia. La iglesia no son estas paredes, no son estos ladrillos, no es este material, hermano. La iglesia no es un edificio, la iglesia es la gente. La iglesia son ustedes y soy yo, somos nosotros la iglesia. Y vamos a ver ahí en Efesios capítulo 2, versículos 19 al 20, vamos a estar viendo, fíjense lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, lo tengo en la traducción al lenguaje actual, por eso es TLA, traducción al lenguaje actual, escuchen bien, dice, por eso, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. ¿Cuántos son extranjeros en este país? Yo pensé que eran latinos, no es cierto, no. Porque así ya todos venimos de extranjera, ¿verdad? No, es cierto, no. Pero muchas veces no dejamos de sentirnos como extranjeros en un país como este, ¿no? Que no es nuestro idioma, que no es nuestra cultura. Y dice la palabra de Dios, pero para Dios, ante Dios ustedes ya no son extranjeros. Ustedes aquí ya no son extranjeros. Ustedes aquí ya no son desconocidos, al contrario, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, cuando permites que Jesús sea el dueño y Señor de tu vida, escucha lo que dice, al contrario, ahora forman parte de su pueblo. Y como parte de su pueblo, parte de la ciudadanía de Dios, parte de ser hijos de Dios, dice, tienen todos los derechos de un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahora son familia de Dios. Por eso es que somos familia, hermanos, somos una iglesia, pero somos familia. Escuchen, todos los miembros de la iglesia son como un edificio. No somos nosotros, no son estas paredes, como le digo, somos nosotros el edificio, somos nosotros el cuerpo de Dios, somos nosotros la iglesia. Son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas, sobre la palabra de Dios. En ese edificio, escuchen, Jesucristo es la piedra principal. En la versión Reina Valera dice que es la piedra angular. Pero la piedra principal era una piedra donde se fundaban todas las demás cosas. Y esto es Jesucristo. Él es, escuchen bien, quien mantiene firme todo el edificio y quien lo hace crecer es Cristo. Quien va poniendo piedra por piedra, ladrillo por ladrillo es Cristo. Quien va trayendo a cada uno de nosotros como piedras, como parte de esta iglesia y lo hace crecer para que llegue a formar un templo dedicado al Señor. Y eso es lo que somos, y es lo que tenemos que ser, porque dice la palabra que Él no habita en templos hechos por manos de hombres, sino en piedras vivas, en nuestras vidas. Por su unión con Jesucristo, escuchen hermanos, por su unión con Jesucristo, ustedes también forman parte de ese edificio, en donde Dios habita por medio de su Espíritu. Es decir, en este lugar donde estamos en este momento, nosotros somos parte de la iglesia de Dios. Estamos aquí porque Cristo está en medio de nosotros, su Espíritu habita en nosotros. Él utilizó a los apóstoles, utilizó a los profetas para la fundación, para comenzar la iglesia. Y ahora te está utilizando a ti, hermano. Te está utilizando a ti, hermana. Nosotros está poniendo ladrillo por ladrillo, piedra por piedra con Cristo Jesús como la piedra principal de esta iglesia. Cristo es la piedra principal de esta iglesia. Eres una piedra. Dile ahí al hermano que estás, soy una piedra. Dile ahí. Pero no en el zapato, ¿ok? No. Yo soy una piedra, dile, yo soy una piedra. Hermanos, tú eres una piedra. Hermanos, yo soy una piedra. Y juntos hacemos la iglesia. Amén. Juntos hacemos la iglesia. Cristo nos está poniendo juntos. Si se dan cuenta, Cristo está poniendo esta iglesia ladrillo por ladrillo, piedra por piedra. Cristo está construyendo esta iglesia. Nosotros fuimos creados para apoyarnos unos a otros, para apoyar a los demás, para extraer fuerzas de los demás. Los hermanos, ustedes me bendicen a mí, me fortalecen y yo tengo que bendecirlos a ustedes, fortalecerlos. Yo les doy fuerza, los animo, ustedes me animan y somos un edificio, somos piedras y nos animamos. Nos cuidamos. ¿Por qué? Porque fuimos creados para relacionarnos, pero desafortunadamente nos apartamos hacia el aislamiento. Eso es algo que está en nuestra naturaleza, nos apartamos, nos aislamos. Y se ve muy fácil, se ve últimamente en estos tiempos más en las redes sociales. Las redes sociales se llaman redes sociales, pero para mí se parecen más redes antisociales. Porque pueden estar platicando todos en la mesa, pero todos con el teléfono acá. Pero están platicando, según.
Y siempre nos dejan, les voy a decir, las redes sociales siempre lo único que van a hacer es dejarnos con el anhelo, con el deseo de conexión, porque hay una conexión interpersonal que solo se puede dar cara a cara, en persona. Y te estás checando, siempre estás ahí viendo a ver cuántos likes le ponen a tus fotos, a ver quién hace comentarios. Te pones en medios sociales y es bonito porque puedes ver lo que otros están haciendo, pero normalmente lo único que hacen es que te vas a comparar. Te estás comparando, yo fui, ellos fueron aquí nada más, yo fui más lejos de vacaciones. O están viendo, ¿y por qué ellos sí salen? O nos estamos comparando, te sientes como dejado fuera, como, todos fueron a la fiesta del hermano y yo no fui. Eso es lo que hacen las redes sociales. Normalmente realmente no nos ayudan, nos hacen sentirnos solos, nos hacen sentirnos a veces aislados. Nuestra tendencia, hermanos, es alejarnos hacia el aislamiento. Pero no tenemos que desplazarnos hacia allí, no tenemos que apartarnos hacia el aislamiento. Les voy a decir, es peligroso. ¿Saben cómo cazan los leones? Normalmente en una manada, si ven una manada de presas, lo que hacen es apartar a uno. Lo hacen hacia un lado, lo apartan al más débil y a ese es el que van a atacar. Y la Biblia dice en 1 de Pedro que como león rugiente está el enemigo buscando a quien devorar. Hermanos, las personas que son derribadas, las personas que son más vulnerables al enemigo o al ataque del enemigo son las personas que están solas, que se aíslan. Y tenemos que tener cuidado. Escuchen bien esto también, matrimonios, hermanos, en sus matrimonios, si un esposo o una esposa comienza a alejarse, ¿sabes qué va a pasar? Si empiezas a aislarte de tu marido o de tu esposa, lo único que va a pasar es que vas a empezar a tomar decisiones que tú prometiste un día que nunca ibas a hacer. Y vas a arrepentirte un día de lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque no estás creando una conexión. Hermanos, les voy a decir esto, si no eres intencional, si no tienes intenciones claras sobre trabajar hacia la conexión, hacia la relación, probablemente lo único que va a pasar es que te vas a apartar hacia el aislamiento. Porque es una tendencia rápida que todos tenemos. Vas a faltar un día a la iglesia y el próximo vas a decir, no fuimos la semana pasada. Ya empezó la serie, yo creo que ya mejor luego vamos, cuando empiece el otro mes, y luego vas otra semana, y así, y lo único que vas a hacer, hermanos, yo he visto gente, familia que se aparta de la iglesia porque le da vergüenza, ya no fueron a la iglesia, le da vergüenza el qué dirán, les da vergüenza que los juzguen. Hermanos, no te apartes, no te quedes solo. Hermanos, fuimos creados para conectarnos, para relacionarnos, pero nos apartamos hacia el aislamiento. Y como seguidores de Cristo, como verdaderos seguidores de Jesús, yo creo que nosotros somos llamados a luchar contra el alejamiento, contra el aislamiento. Tenemos que aprender a luchar contra el aislamiento. ¿Por qué? Porque esa es una batalla. Es una lucha que todos, hermanos, es una lucha que todos estamos enfrentando. Y confíen, hermanos, confíen en mí esto. Esta es una batalla que vale la pena luchar. No alejarte, no apartarte. La Biblia dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Tenemos que estar juntos. Hermanos, ¿a cuántos les gusta, prefieren estar solos? Yo disfruto estar más en mi casa, tranquilo, que nadie me moleste, viendo mi tele. La mayoría de nosotros, pero es una tendencia que Satanás está tratando de poner en nuestras vidas. Nosotros no fuimos creados para estar solos. Fuimos creados para relacionarnos y para depender de Dios y del cuerpo de Cristo, de su iglesia. Ahora la pregunta es, pastor, ¿cómo ganamos esta lucha contra el aislamiento? ¿Cómo ganamos esta lucha o luchamos esta batalla en contra de apartarnos, de alejarnos de otro? No te quedes solo. Tengo tres puntos, 3 pensamientos para ustedes para el día de hoy. Les voy a decir, número 1, la conexión más importante o la relación más importante que todos y cada uno tiene que tener, debe tener, es con Dios. ¿Amén? ¿O no? ¿No creen que es la relación más importante que debemos de tener? Es con Dios. Bueno, cuando tú entregas tu vida a Cristo, tú entras en una relación con Dios. Y te voy a decir algo, nunca más vas a estar solo. Nunca te quedas solo. En la vida, hermano, vas a enfrentar problemas, vas a enfrentar dificultades, vas a pasar batallas, pero va a estar Dios contigo a tu lado.
Vas a mirar hacia atrás y vas a poder ver su fidelidad contigo. ¿Por qué? Porque tú ya estás en una relación con tu Padre Celestial. Dios va a estar contigo y en esa conexión que es la más importante que todos y cada uno de nosotros debe de tener. Cuando caminas con Dios, adivina qué, Él camina contigo. Dios camina contigo en la vida. Hermanos, la vida es dura a veces. Hermanos, la vida es dura. Pero cuando caminas con Dios por ese desierto, Dios camina contigo. Cuando atraviesas una situación difícil, cuando estás, hermanos, Dios promete nunca dejarte, nunca abandonarte, siempre estar contigo. Cuando estés, como dice la palabra, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Tú estarás conmigo. Dios nunca te va a abandonar. Dios camina contigo. Dios muestra su fidelidad. Entonces, tengo 3 maneras, 3 puntos nada más que quiero compartir. 3 maneras de luchar contra el aislamiento. Lo primero que tienes que hacer en esta lucha es eso. Recuerda la fidelidad de Dios. Recuerda la fidelidad de Dios. Y nos vamos a un tiempo donde el pueblo de Israel, allá en Josué, estuvieron vagando, dice la Biblia, por 40 años en el desierto. Estuvieron caminando por todos lados, dando vueltas. Y lo único que les faltaba para entrar a la tierra prometida era pasar un río, el río Jordán. Y dice la Biblia que en ese momento Josué, ya como líder del pueblo de Israel, los llevó a través del Jordán siguiendo la instrucción del Señor. Pero Dios le dijo a Josué, tienes que levantar piedras. ¿Cuántas piedras eran? 12 piedras. 12 piedras que era un recordatorio bien importante, dice Josué, dice la Biblia que Josué le dijo al pueblo para que recordaran. Apílalas, ponlas una por una, recuerda la fidelidad de Dios. Fíjense lo que dice ahí en Josué capítulo 4 versículos 21 y 22. Escuchen lo que Josué le dice al pueblo de Israel. Dice, entonces Josué le dijo a los israelitas, en el futuro, hermanos, sus hijos preguntarán, escuchen bien, ¿qué significan estas piedras? Y ustedes podrán decirles, aquí es donde los israelitas cruzaron el Jordán sobre tierra seca. Y va a llegar un momento donde va a haber piedras en tu camino, piedras en tu vida, donde vas a decir, aquí es donde Cristo me ayudó a atravesar. Aquí es donde Dios estuvo conmigo. Y tienes que recordar la fidelidad de Dios. Cuando quieras volver hacia el aislamiento, cuando quieres apartarte de todos, tenemos que recordar lo que Dios ha hecho. Tienen que recordar cuando te sientes que estás solo, recuerda que has caminado con Dios, que Dios ha estado contigo. Cuando estás en el tiempo de espera, hermanos, porque hay un tiempo que Dios te dice, espera. Muchas veces queremos que Dios nos conteste así. Señor, ayúdame con esto. Y ya quieres que te conteste mañana. Pero Dios, mira, yo creo que Dios nunca le dice a sus hijos que no. Yo creo que Dios dice sí y a veces dice espérate. Y cuando tú piensas que te dice que no, te dicen no porque tengo algo mejor para ti. No te dice no, te dice no, esto es mejor para ti. Y hay tiempo de espera en lo que tienes que entender que Dios te está ayudando a crecer en tu fe. Tienes que apilar esas piedras para recordarte que Dios siempre ha estado contigo. Tienes que recordar la fidelidad de Dios. El Dios, hermano, escuchen bien, el Dios que caminó con su gente 40 años en el desierto, que ayudó a entrar al pueblo de Israel en la tierra prometida, es el Dios que camina contigo hoy. Amén. Hermano, cuando necesitaste provisión, ¿cuántas veces? A mí me pasó varias veces en el seminario. Había veces como estudiantes de seminario, dicen allá, estudiambre, ¿verdad? Porque siempre tienes hambre. Estábamos estudiando y no teníamos trabajo. Trabajábamos solo para pagar la renta del departamento donde vivíamos. Realmente no percibíamos dinero. Y muchas veces varias veces salimos de la casa en la mañana para ir a la escuela solamente orando porque no había que comer. Y salimos y en la puerta había una bolsa con una cajita de huevos y un pan. Y era la provisión de Dios. Y yo no sé quién fue, yo sé que debieron haber sido hermanos, pero era la provisión de Dios. Hermanos, tienes que recordar que la palabra de Dios dice que cuando estabas muerto en tus delitos y en tus pecados, Cristo murió por ti.
que Él te perdonó, que Él es fiel, que Dios es fiel. Dice la palabra que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que Él hace, hermano. Él es fiel y nos coloca en su iglesia. Estamos en su iglesia. Tal vez cuando estabas recuperándote de alguna adicción y sentías que no podías, recuerda la fidelidad de Dios que te ayudó para atravesar en medio de ese problema. Cuando el enemigo, hermanos, escucha bien, porque muchas veces sentimos que Satanás nos ataca más con eso. Acuérdate de tu pasado. Acuérdate de lo que hiciste. Hermanos, te voy a decir algo. Cuando el enemigo te quiera recordar tu pasado, tú recuérdale la fidelidad de Dios en ese momento. Hermanos, y siendo honestos, porque quiero hacer que seamos honestos. Hermanos, ha habido veces cuando no sientes, y permítanme hacerme más para acá, pero ha habido veces cuando no sientes la fidelidad de Dios. Seamos honestos, ha habido veces donde dices, Dios, ¿dónde estás en este momento? Y tú te pones a cargar tus problemas como una mochila. Y empiezas a traerlos contigo y Señor, y acá los traes en la espalda, ¿por qué en este momento siento que no estás aquí conmigo? Y tal vez fue un momento donde tal vez tu esposo o tu esposa te traicionó y se convierte en una piedra en tu vida. Tal vez fue un momento donde dijiste, Señor, necesito este trabajo, necesito trabajar más, necesito este dinero, y perdiste el trabajo. Y se convierte en otra piedra en tu vida. Y empiezas a decir, Señor, ¿y dónde estás? Y tal vez fue un momento donde perdiste un ser querido, un ser que amabas. Y pediste a Dios que te ayudara, que le ayudara a salir de la enfermedad. Pero pasó. Y te convierte en otra piedra. Y se empieza a acumular y empiezas a sentir, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué mi hijo no quiere regresar a tu camino? ¿Por qué, Señor, dónde estás? En este momento cuando más te necesito. Y se comienza a acumular. Y a veces realmente es bien difícil recordar la fidelidad de Dios. Cuando te sientes que tus padres te abandonaron y ya eres adulto y de todos modos piensas, ¿por qué no me quisieron? Porque a mí no me querían. O la persona en la que tú confiaste, tu esposo, como te digo, tu esposa, la persona con la que se supone que ibas a confiar, te defraudó. A lo mejor fue el mayor error de tu vida y sientes que se está destruyendo tu vida. La culpabilidad, la vergüenza, lo que ha pasado. Primero tienes que recordar la fidelidad de Dios, pero cuando se haga difícil, escucha bien, cuando se haga difícil recordar la fidelidad de Dios, el punto número 2, confía en el pueblo de Dios. Confía en tu iglesia. Confía en tus hermanos. Porque te voy a decir algo, hermano, te voy a decir algo, hermana. Todos necesitan a alguien. Nadie es indispensable o poderoso o independiente por sí mismo. Nadie puede salir adelante por sí mismo. Necesitas a alguien con quien venir y desahogarte y hablar y que te dé un buen consejo. Alguien para compartir todas tus dudas y temores. Hermanos, te voy a decir algo. Tu pasado y tus dudas no te descalifican, te hacen humano. Porque a veces queremos pensar, no tienes que tener ningún problema en el pasado. No tienes que tener ninguna duda. No, tus dudas te hacen humano. Yo soy humano y yo tengo mis temores también. Pero necesitas a las personas adecuadas en tu vida. Necesitas aprender a confiar en el pueblo de Dios. Te voy a decir algo y lo deben de tener ahí en sus boletines. La diferencia entre dónde estás y dónde Dios quiere que esté depende de tener a las personas adecuadas en tu vida. Amén. No estoy solo, di hermano, no estoy solo. Hermano, quiero que entiendas, por favor, dilo, no estoy solo. Ve alrededor, no estás solo, estamos para ti, estamos juntos, somos la iglesia. Tienes que entender esto, necesitas a las personas adecuadas en tu vida. Porque necesitas gente, hermanos, escucha bien, porque muchas veces necesitamos gente que no nos juzgue. Y buscamos gente que no nos juzgue, pero no nada más necesitas gente que no te juzgue, sino gente que tenga buen juicio. Es la diferencia. Que tenga buen juicio para darte un buen consejo. No solamente que no te vaya a juzgar, sino que te dé la dirección correcta. Muchas veces, pastor, es que quiero
salir de la pornografía, ya no quiero tener este problema. ¿Y qué estás haciendo? Sí, el otro día estaba hablando con mis amigos allá en el club stripper, ¿verdad? Y con las muchachas. ¿Te das cuenta? O sea, buscas a la gente que menos necesitas, a la que más te jala el problema. Hermanos, las personas incorrectas te van a dar el resultado incorrecto. Pero las personas correctas en tu vida no solo te van a dar el resultado correcto, sino te van a dar la dirección correcta. La dirección que tú necesitas. La diferencia entre donde estás y donde Dios quiere que estés, hermano, depende de tener a las personas adecuadas en tu vida. Escucha lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 14, versículos 7 al 9. Lo tengo yo en la versión, ahí dice la versión Reina Valera contemporánea. Escuchen lo que dice: no te juntes con gente necia. No te juntes con los tontos, está diciendo. Porque nada aprenderás de lo que te digan. Y a veces son las primeras personas que buscamos. El que es sabio y astuto sabe por dónde va. A los necios, hermanos, a los tontos, a los necios los engaña hasta su propia necedad. Están mal, pero ellos creen que están bien. Aléjate de los tontos. Te dice tu mamá: hija, no salgas con ese muchacho, no te conviene. Ay, mamá, pero yo lo amo, ¿verdad? Yo creo que yo puedo evangelizarlo y puedo cambiarlo. Te voy a decir algo: la única manera que tú puedes cambiar a un hombre es cuando usa pañales. Sí, a una mujer cuando usa pañales, porque de ahí en fuera no puedes cambiar a nadie. Tú no tienes el poder de cambiar a nadie, es Dios el que cambia a las personas. Hermano, encuentra a las personas correctas. Busca a las personas correctas. ¿Cómo encuentras, pastor? ¿Cómo encuentro a las personas correctas? ¿Cómo puedo encontrar a la gente adecuada en mi vida? Te voy a dar 3 pasos rápidamente, nada más 3 pasos. Número 1, empieza a servir en tu iglesia. Hermano, busca a las personas que estén caminando en la misma dirección que tú quieres ir. Empieza a servir en tu iglesia, sirve en cualquier área. Tenemos desde bebés hasta adultos, ayuda. Tu iglesia te necesita. Somos piedras, hermanos, y necesitamos apoyarnos unos a otros. A veces, hermano, la mejor manera de resolver tus problemas es enfocarte en servir a los demás. Número 1, comienza a servir. Número 2, únete a un grupo pequeño, hermanos. Tenemos grupos de oración. Cada semana tenemos 4 sectores y queremos que sigan creciendo y queremos que ustedes se interesen y que durante la semana, hermanos, puedan ustedes acercarse a un grupo que tenga el mismo sentir, que intercedamos unos por otros, que nos cuidemos unos a otros, que podamos seguir en el mismo tiempo, en la misma intención. Necesitas estar con gente que te ayude a crecer en tu fe. Número 1, comienza a servir. Número 2, únete a un grupo pequeño. Tenemos grupos, tenemos células que se llaman rendezvous. Son reuniones donde ustedes pueden ir. Únanse a un grupo pequeño. Número 3, porque van a decir: sí, pastor, yo estoy en un grupo pequeño. Y sí, pastor, yo estoy sirviendo, pero sigo aislándome en mis problemas. ¿Por qué, pastor? Te voy a decir por qué. Sé transparente. Sé real. No vengas aquí y pongas una máscara y dices: no, yo soy el hermano perfecto. Hermanos, Dios les bendiga, ¿verdad? Empezamos a cambiar. El Señor, y hasta creemos que, a veces pensamos que entre más espirituales, más trompudos nos tenemos que poner, ¿verdad? Sí, hermano, ¿verdad? No. Sé transparente. Tú tienes problemas, yo tengo problemas. Hermanos, todos tenemos problemas. Si no venimos aquí porque no tengamos problemas, venimos aquí porque necesitamos la solución de nuestros problemas y es Dios. Amén. Hermanos, cuando tú no compartes, cuando no eres honesto con tus luchas, con tus problemas, hermanos, lo único que estás haciendo es crear una barrera. Y no vas a recibir la ayuda que necesitas. Y te voy a decir algo: hoy es el día. Hoy es el día que tienes que quitarte esa máscara. Hoy es el día que tienes que derrumbar esa barrera. Y necesitas del pueblo de Dios. Y te prometo, hermanos, les prometo que cuando comiencen a servir, cuando comiencen a estar en un grupo de grupo pequeño, tenemos también, hermanos, hay grupo para mujeres. Tenemos este sábado, va a estar el próximo sábado. Tenemos grupos para varones, para jóvenes. Tenemos las células, hermano. Cuando comiences a abrirte, vas a poder ver hacia atrás en tu vida, en tu pasado, y vas a ver que en ese momento fue una piedra que Dios puso en tu camino para recordarte que también Dios sigue siendo fiel a través de su iglesia. Hermano, Dios está construyendo su iglesia. Piedra por piedra.
Nosotros fuimos creados para la conexión, pero lastimosamente nos apartamos hacia el aislamiento. Entonces tienes que recordar la fidelidad de Dios. Número 2, tienes que confiar en su pueblo. Busca gente adecuada, gente que te dé buenas palabras, que tenga buen juicio. Y número 3, escuchen esto. Tal vez, y eso tiene mucho que ver con lo que les acabo de decir, de ser real, de ser transparente. Desata el poder de tu historia. Desata el poder de tu historia. ¿Por qué, pastor? ¿Qué significa esto? Te voy a decir algo. Todos necesitan a Dios. Y todos necesitan a alguien. Y escucha bien, alguien te necesita a ti. Escúchalo bien. Porque tal vez crees que no, pero alguien te necesita a ti. Tú tienes una historia, hermano. Hay poder en tu historia, hermano. Hay poder en tu historia. Tienes que compartirla. Comparte lo que Dios está haciendo en tu vida. Les quiero contar una historia y ustedes la deben de conocer. Es para mi pensar o para mi juicio, creo que es la historia si no una de las top 10 más conocidas de la Biblia. La historia de David y Goliat. ¿Cuántos saben la historia de David y Goliat? Hasta los niños que están acá al lado de nosotros. Es una historia que es bien común. Es un pastorcito, y con esto quiero decirles, un muchacho de 17 años, hermanos, no importa la edad que tengas, Dios puede usar tu historia. Escucha bien, no importa la edad, Dios puede utilizarte. Este joven, que les voy a contar la versión corta, que él fue a ver a sus hermanos para llevarles el lunch, estaban en la batalla, y este joven pastorcito fue y escuchó a un gigante, un hombre gigante, tremendo hombre, un Goliat, un guerrero, desde su juventud, escuchó que salía y desafiaba al pueblo de Dios, desafiaba al ejército de Israel y empezaba a maldecirlo en nombre de sus dioses. Dijo que nadie va a hacer nada. ¿Por qué no lo enfrentan? ¿Qué pasa? Entonces todo esto llegó a los oídos de Saúl. Y le dice, ¿por qué estás hablando? No, es que debemos de alguien tiene que enfrentarlo en el nombre del Señor. Está desafiando al ejército de Dios. ¿Qué pasa? ¿Por qué nadie lo enfrenta? Y le dice, yo lo enfrento, yo lo voy a enfrentar. Entonces Saúl le dio su armadura, dio 2-3 pasos, no pudo caminar, dijo, no puedo. Te voy a decir algo. Yo cuando estaba cuidando a las ovejas de mi padre, vinieron osos y vinieron leones, y en el nombre del Señor yo los pude derrotar. En el nombre del Señor yo lo voy a derrotar. ¿Y sabes qué dice la Biblia en 1 Samuel 17:40? Dice, escucha bien en la Nueva Traducción Viviente, dice que él se fue y tomó 5 piedras lisas de arroyo y las metió en una bolsa de pastor, una bolsita, una cosita que nada de nada. Luego armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra ese filisteo, contra el gigante Goliat. El gigante le dice que soy perro para que vengas conmigo a pelear conmigo con piedras y palos. Y le dijo, no, tú vienes conmigo con espada y con tu jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios, del Dios de los ejércitos. Y dice que él tomó la onda y le aventó la piedra, lo tiró, le cortó la cabeza, y ese día ganaron la batalla el pueblo de Israel. Ahora, algo que es interesante para mí, porque muchas veces pensamos, hay que ser como David, que derrotó a su gigante. Hermanos, Goliat no era el gigante de David. Goliat ni siquiera sabía que existía David. Y David jamás había escuchado de Goliat hasta que llegó ese día a dar el almuerzo a sus hermanos. Goliat era el gigante de su gente. Era el gigante de sus hermanos. Hermanos, quiero que entiendan esto. Ustedes son mi gente. Ustedes son mi pueblo. Y sus gigantes son mis gigantes. Y yo quiero ayudarlos a luchar con sus gigantes. Y todos tenemos que trabajar para juntos derribar nuestros gigantes. No estás solo, no estás sola. Dice la Biblia que tomó 5 piedras lisas. ¿Saben por qué tomó 5 piedras lisas? Hermano, ¿por qué las piedras del arroyo son lisas? Porque cuando una piedra cae en el agua, empieza a chocar contra otras piedras y eso empieza a alisarla, empieza a refinarla. Y luego mientras va con la corriente, sigue peleando con otra o sigue chocando con otras piedras con las partes ásperas y eso alisa el agua, la piedra.
Después de que cae hasta el fondo del río o del arroyo, donde sea, o la cascada, el agua sigue pegando y sigue llevando arena. La arena funciona como un tipo de papel lija, la lija que lo empieza a lijar de un lado, a lijar del otro, hasta que lo deja suave, hasta que la deja, pues así, lisa. Y te voy a decir algo, cada experiencia dolorosa en tu vida se convierte en una piedra lisa. Cada dificultad que estás atravesando es una piedra que Dios está poniendo en tus manos. Así que, hermano, no veas estas piedras como un impedimento. Hermano, si Dios pone una piedra y está dura, pero la puede alisar, y no la veas como una carga. Tal vez Dios te está equipando con piedras. Tal vez ese matrimonio que falló, o esa persona que te traicionó, hermano, tal vez esa dificultad, esa adicción que casi te destruyó, es una piedra que te está equipando. Esa pérdida de tu ser querido es algo que está alisándose, te está alisando. Son piedras que Dios está poniendo en tu bolsa de pastor. Tal vez ese hijo que no te hace caso, que no quiere nada con el Señor. Ese matrimonio que casi falló. Son piedras, son herramientas, no son carga. Y Dios las está utilizando. Y lo que era la intención del enemigo, lo que era la intención de Satanás de destruirte, Dios lo utiliza para tu bien. Para que todas las cosas que sucedan a los que aman a Dios les ayuden para su bien. Y quizá, hermanos, escucha bien esto, porque esto es que esto es lo más importante. Quizá tu historia puede ser la piedra que derribe al gigante de alguien más. Quizás Dios te está dando estas piedras para ayudar en el futuro a alguien más. Esa historia de error, esa historia de dolor, de pérdida que tú ya atravesaste, Dios te la está dando para que un día tú puedas sacar esa piedra y derribes el gigante de alguien más y le digas: yo pasé por eso mismo, yo también atravesé por esas dificultades. Y te puedo decir que Dios ha sido fiel. Tal vez ese momento en el que te sentiste solo, o que te sentiste preocupado por el futuro y ves a alguien más que no sabe qué va a pasar, dile: confía en Dios. Yo tengo esa misma piedra. Y tal vez esa piedra te pueda ayudar a ti para derribar a mi gigante. Y para que más tarde, por el poder de Dios, yo pueda tomar mi piedra que ha sido alisada por el agua y utilizarla para derrotar a tu gigante. Hermanos, Dios está construyendo su iglesia, piedra por piedra, ladrillo por ladrillo. Ustedes y yo, hermanos, juntos somos esas piedras. Y por eso, hermanos, no te quedes solo. No estás solo, recuerda. No estás solo.